Bendiciones, saludos, buenas noches a todos. Acá son las 7:30 de la noche. Estamos bien, estamos contentos. Déjenme compartir la pantalla rápido acá para que podamos aprovechar el tiempo. Ok, estoy usando mi computadora, entonces esto me ayuda. Ya, aquí estamos, ahí se ve, acá. Ok, entonces, por favor, bien importante, si tienen alguna pregunta, me detienen, por favor, se los ruego que me detengan, que no nos quedemos con ninguna duda. Si hay una duda o si tienen algún comentario de experiencia o algo que nos ayude a aprender o a edificar, por favor, compártalo, no hay ningún problema. El formato de este estudio es así, es que podamos interactuar, debería ser así, que podamos interactuar, que podamos hablar y podamos conocer. La semana pasada nos quedamos acá y les pedí que, a ver, acá. La semana pasada le hice estas preguntas y le dije que se le iba a preguntar hoy. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo explico quién es Cristo? ¿Quién tiene una respuesta ahí? Y no tiene que ser una respuesta perfecta, solamente dígame cuál sería su respuesta. Si alguien quiere compartir, y yo le voy a dar la mía. Si alguien en la calle, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en el barrio, le dice, oye, yo veo que tú vas a la iglesia y te viste y haces todo, ¿quién es ese Cristo en el que tú crees? Porque yo no conozco. ¿Qué le diríamos? ¿Qué diríamos? Ujú. Hey, yo tengo Ajá, una respuesta. dime, Pedro. Yo diría que eres parte del cuerpo de Dios. ¿Ok? Dirías, ¿estás traduciendo del inglés al español? Sí, un Ok. poco, sí. Sí, parte de la entidad de Dios. Parte de la identidad de Dios. O si alguien te dice, hey, ese Cristo que tú crees, tú dirías, pues esa es parte de la identidad de Dios. Ya. Y si te preguntan, Pedro, por ejemplo, ¿y Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué dirías? Dios sería el creador de todo. El creador de todo. Ya. Sí. ¿Ok? El creador de todo. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algo más? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Dios? Cristo. ¿Cómo explicamos a Cristo? Porque lo que sucede es que la mayoría de la gente cree en Dios. La gente cree en Dios. ¿Tiene algo para decir, hermana Romelia? Sí, 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 dígame. este, que usted hizo dijo, lo puso como una pregunta que cómo explicaríamos nosotros en 3 minutos quién era Jesús, quién era el Ajá. Hijo de Dios. Ujú. Para podérselo decir a las nuevas personas, a los nuevos creyentes, nosotros podemos decir que Jesús es el Hijo de Dios y es el Ujú. Mesías ungido por el Señor, que vino a esta tierra cien Ya, por ciento hombre y 100% Dios para salvarnos de los pecados por medio de la crucifixión en la cruz y la resurrección. ya. En eso sería todo como un complejo, o sea, completo para podérselo explicar a una persona. En la clase pasada usted también dijo que cuál era la diferencia entre un agnóstico y un ateo. Y explicó claramente que un agnóstico es aquella persona que no tiene referencia de siquiera de lo que es el Señor, más el ateo es aquel que no cree en la existencia de Dios. Y por supuesto que para explicarle nosotros a estas personas que tienen estos tabú, estos paradigmas mentales, o sea, para podérselos decir a ellos, porque ellos muchas veces nos dicen a nosotros, bueno, yo he visto mucho en las redes sociales que empiezan a preguntarles, dime para que yo crea en Dios, dime Sí. los factores más importantes de quién es Dios. Y muchas personas se lo han explicado en base bíblica, pues así como se lo estoy ahorita refiriendo, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros aquí en la tierra para salvarnos de los pecados, por medio de la resurrección y por medio de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Amén. 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 Sí, excelente, claro. Y, y eso es excelente en 2 o 3 minutos detallado. Y aún así, hay personas que no van a creer. No, Hay personas muchas de las personas que caminaron con el Señor incluso no creyeron.
que miraron, que lo vieron, no creyeron. Entonces, es una cosa presentar a Cristo y decir quién es Cristo, y es otra cosa tratar de hacer que otra persona crea. Ese no es nuestro trabajo. Entonces, nosotros a veces nos frustramos, ¿verdad? Entramos en un proceso de frustración cuando queremos compartir el gozo de nosotros con un hermano, con un vecino y no creen. Es que no es nuestro trabajo hacer que ellos crean. El Espíritu Santo es el que se encarga de hacer que esa siembra se vaya regando, vaya creciendo. Nuestro trabajo es abrir nuestra boca, nuestro entendimiento y compartir esa información. Ahora, la convicción de nosotros, el amor de nosotros, nuestra paciencia, pues claro, testifica acerca de algo más grande que nosotros, pero les quiero compartir con esto que si de repente alguien le pregunta o le dice, no, yo no creo en eso que tú dices, esa explicación de la hermana Romelia, buenísima, concisa, si alguien dice, yo no creo, pues ok, lo lamento muchísimo, yo creo y me ha ayudado en mi vida y te lo quiero presentar y te lo quiero compartir, pero si no quieres creer, pues no es tiempo para ti de creer. Voy a orar por ti. Pues el Espíritu Santo se va a encargar. Entonces, es importante eso porque cuando estamos conociendo del Señor y creo que tal vez algunos de nosotros acá, algunos también ya llevamos un tiempo conociéndolo, pero cuando estamos conociendo del Señor, muchos de nosotros entramos en lo que se le llama como el primer amor con Dios. Y eso es excelente, es maravilloso, es muy lindo. Y queremos compartirlo con todo el mundo. No, yo estoy yendo a la iglesia y estamos haciendo un estudio y el vecino o el compañero del trabajo o lo que sea no va a mostrarle esa emoción que usted tiene. No se desanime, continuemos compartiendo. Eso es parte del Evangelio. ¿Tiene algo que decir, Chris? ¿Estás bien? Sí, está bien, ok, está trabajando ahí. Sí, entonces, excelente. Gracias, hermana. La segunda pregunta que les hice la semana pasada, y hablamos un poquito de esto, pero es, ¿por qué a muchos se les hace difícil creer en Cristo? No Dios. Recuerda, todos creemos en Dios, o la mayoría. Yo he hablado con personas musulmanes que ellos creen en Dios, que le llaman Alá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué a muchas personas, ya dijimos cómo explicamos a Cristo en manera simple? Ahora, ¿por qué hay muchas personas que se les hace muy difícil creer en Cristo? ¿Qué me dicen? ¿Quién tiene algo para decir? Buenas noches. Una de las cosas que es que la gente quiere creer en lo que ella misma decide creer. Por lo menos si ve un pájaro que vuela y hace una figura geométrica, eso para ellos es algo celestial, es un milagro. Entonces, de esa manera es que ellos creen visualmente, porque es por la vista que ellos no, esto pasó así, una figura geométrica, bueno, vamos a creer en eso. Y eso es lo que ellos creen y hay gente que no sale de ahí. Ujú. Exacto, hay personas que, como lo habíamos mencionado, no van a creer. Incluso, y suena a veces duro decir esto, pero hay personas que son parte de la iglesia que no van a entrar al reino de Dios, que no se van a ir con el Señor, por diferentes razones, pero por la creencia, por la vida, por cómo han hecho, porque no han creído. Y lamentablemente hay personas que no importa lo que usted haga, no van a creer. Usted le puede modelar a Cristo con su vida. Usted puede trabajar para el Señor, usted se puede desvivir y darle todo al Evangelio y hacer todo, y hay personas que no van a creer. Y una de las cosas difíciles que hace creer es que creer quiere decir que ahora yo tengo que sacrificarme, porque creer conlleva sacrificio. ¿Cómo así? Bueno, si yo creo en la moralidad, ¿verdad? Si yo creo que Dios es moral, entonces lo opuesto es la inmoralidad. Y si yo creo que Dios es moral, pues yo tengo que mantenerme en la moralidad. Y si yo vengo de una vida inmoral, pues yo no quiero dejar esa vida, yo no quiero sacrificarme, yo no quiero hacer esto. Entonces, creer conlleva algún tipo de sacrificio. Y por eso hay muchas personas que simplemente dicen, nah, no vale la pena creer, es que es sacrificado. Lo que no saben es que ese sacrificio vale la pena. Es lo mejor que podemos hacer. Y por eso el Espíritu Santo va trabajando con algunas personas poco a poco. Aquí tengo una escritura, no la voy a leer toda, pero Mateo 7, del 13 al 14, en referencia dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Estoy en Mateo 7, 13 y 14.
y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran. O sea, está diciendo, Mateo 7, 13 y 14, está diciendo, no creer y vivir una vida inmoral es fácil. No hay consecuencias según uno piensa, ¿no? No hay que darle cuentas a nadie mayor que nosotros. Simplemente yo soy así, Dios me hizo así y así yo vivo. ¿Ok? Y por eso a veces se le hace muy difícil creer a algunas personas. Dicen, ah, yo no quiero dejar de fumar, yo no quiero dejar de beber, yo no quiero casarme, yo no quiero empezar los domingos a la iglesia, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Y se convierte un poco difícil. El secreto que no es tan secretivo es que cuando uno se entrega al Señor, cuando uno se entrega a ese sacrificio, todo cambia y cambia para bien. Entonces, lo que parecía un poquito complicado, ahora el Señor me ha quitado el deseo de fumar, me ha quitado el deseo de tomar, me está ayudando a dejar de mentir, me está ayudando a dejar la pornografía o dejar lo que sea, que eso solamente lo hace Dios. Yo conozco personas, estoy seguro que ustedes también, que sus esposas o sus hijos le han dado diferentes ultimátums. Si no dejas de mentir, te voy a dejar. Si no vas a la iglesia, te voy a dejar. Y no lo hacen. Pero a la que conocen a Cristo y comienzan a caminar con Cristo, de la noche a la mañana cambian. Eso solamente lo hace Cristo. Ok, eso es de la semana pasada. Vamos a entrar a lo de hoy. Ok, déjame ver cómo estoy acá. Ajá, vamos a entrar a lo de hoy. Hoy quiero hablarle de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Y en el tema, Pero, hermano, tengo una ajá, pregunta. sí, dígame. Mucha gente de la iglesia dice de una manera que, ah, solo una pregunta, ¿vale? Sí, Que a seguir a Dios, a seguir a Cristo, no cuesta nada. ¿Ha escuchado eso? sí, sí, Pero en realidad sí requiere sacrificio. ajá. A Qué tú decir de piensas? ¿Cuál que, es tu opinión? mi opinión, bueno, que claramente no es gratis. Ajá. Sí, que cuesta algo, Ok. ¿no? Claro que cuesta algo todos los días. Sí, sí. Tiene que dejar Como uno de ser dice uno. en cuál carta es de que hay que matarse el carne. Ujú. Y Matar la eso es carne algo que es no viene que, gratis. Censo Romano, a buscarlo, ajá. No, pero me parece interesante de que mucha gente de la iglesia dice de una manera que la salvación, claro que es gratis, pero después de ese momento de tener esa salvación, Ujú. ahora empieza el trabajo. En mi opinión, bueno, Sí, y claro, hay un trabajo y la diferencia, gracias, Pedro, la diferencia es que ahora ese trabajo no lo hacemos solo, ¿verdad? Tenemos una ayuda claro. que nos motiva, que nos empuja, ¿sabe? Que nos da esa fortaleza, pero cuesta. Decir que no cuesta nada, claro, no, todos nosotros, bueno, ahorita mismo nos cuesta una hora o 30 minutos de nuestra noche, de nuestra tarde. Cuesta, y eso es lo básico. Creer y seguir a Cristo sí cuesta, pero en la balanza lo que cuesta versus el resultado y la recompensa ni se acerca, ni se iguala. Yo creo que todos nosotros aquí podemos estar en acuerdo en que sí cuesta y sí es complicado, pero es una mejor vida caminando con Cristo. Es un resultado diferente. Y a veces uno piensa, hay personas millonarias que tienen de todo y que aparentemente no les falta nada o no les duelen de nada. Materialmente sí, tal vez lo tengan todo, materialmente, pero yo estoy seguro que nosotros hablamos con algunas de estas personas o todas y les falta la paz. Muchas veces para adquirir esas riquezas han tenido que dejar algunas cosas, familia. Estaba viendo una entrevista de un muchacho muy famoso ahí que el entrevistador le decía, ¿ha valido la pena? Y el famoso le dijo, no, no ha valido la pena. El dinero y la fama no ha valido la pena porque he descuidado a mi esposa, a mis hijos, a mi salud. Y entonces ahora, a esta altura de mi vida, lo único que tengo es dinero. No tengo nada más. Entonces, de la manera que él lo dijo, es como que, ok, yo sé que hace falta dinero, todos trabajamos y tenemos eso, pero él de la manera que lo estaba diciendo es como que
Entonces tengo dinero, pero no tengo nada más. No me sirve de nada. Y cuesta algo porque el Señor demanda de nosotros tiempo, estudio. Y a veces decimos, wow, pero ya yo he escuchado eso tantas veces. La Biblia es la misma. El mensaje de la Biblia es el mismo. Él no cambia. Vamos a seguir escuchando y escuchando. Vamos a continuar y entrar en la Trinidad, que si no. Pero bueno, ajá. Cualquier otro comentario, gracias, Pedro. El tema de la Trinidad es, si no el más, es uno de los más argumentados y algunos de los más, tal vez un poco complicados en entender y explicar. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra realidad, nosotros miramos todo de una mente humana, de una manera humana, humanamente hablando, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de cosas de Dios, que algunas de estas cosas de Dios no son honestamente fáciles de entender, algunas otras no son para nosotros entender. Nosotros vamos a entender y vamos a estudiar lo que está en la Biblia, lo que no está en la Biblia, lo que no se menciona en la Biblia, no nos toca a nosotros entenderlo, ni argumentarlo, ni buscar dónde, ni cómo. Lo que está en la Biblia es lo que Dios entiende en su perfección, que es lo que nosotros necesitamos y que podemos manejar. La Trinidad, la palabra Trinidad, cierto, no está en la Biblia. En los 66 libros, en el hebreo, en el griego, en el arameo, en inglés y en español, no está la palabra Trinidad. Pero el concepto, pero la doctrina se encuentra. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me diga, se escucha? ¿No? ¿Me desconecté? ¿Bien? Ok. Si me desconecto algo, alguien me diga algo, ¿ok? Me diga porque no los veo, estoy mirando la pantalla acá. Entonces, la Trinidad, cuando yo les digo a ustedes la Trinidad, ¿qué pensamos? Bueno, tres es trino. Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Y yo sé que todos tenemos un concepto de lo que es la Trinidad. En palabras básicas, la Trinidad es un solo Dios. Esto es bien importante entenderlo. La Trinidad es un solo Dios que subsiste en tres personas. Y ahora lo vamos a hablar. Tres personas, un solo Dios. ¿Ok? Vamos a ver, alguna pregunta por ahí me dejan saber. Una de las cosas más complicadas porque, ajá, vamos a ver. Rapidito acá. Tenemos que recordar que recordar ciertos atributos de Dios. Primero, Dios es eterno. Y si Dios es eterno, la Trinidad es eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que forma la Trinidad. Y ahora busquen sus Biblias porque ahora vamos a hablar un poquito de esto en la Biblia. Pero la Trinidad es un Dios que subsiste en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y Dios es eterno. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es eterno, son eternos. ¿Ok? Lo próximo es Dios es inmutable. ¿Y qué es inmutabilidad? Inmutabilidad es que no hay cambio. No existe cambio en Dios. No existe cambio en la Trinidad. Si Dios fue antes, Dios es en el presente y Dios será en el futuro. No hay cambio en Dios. No hay cambio en el Padre, no hay cambio en el Hijo y no hay cambio en el Espíritu Santo. Es el mismo. Esos son unos puntos interesantes. Entonces, todo esto quiere decir que si Dios es una Trinidad hoy, lo fue en el pasado, lo seguirá siendo. Dios no tiene tiempo. Dios es eterno. ¿Ok? Recuerda, para la mente humana, cuando nosotros miramos las cosas de una manera humana, a veces nos podemos complicar un poco y todo esto. Si hay una pregunta, me la dan y si no tengo la respuesta, la apuntamos y buscamos entre todos, ¿ok? Continuamos acá. Una Ajá, pregunta, hermano. pregunta, sí. Lo siento porque Uno, yo estoy comiendo un poco, pero segundo, No, tranquilo, voy a venir dime. con unas preguntas. Ok, so, No hay problema, dime. en mi opinión, como has dicho, de que el concepto de la Trinidad es algo que no es común para el ser humano entender. Ajá. Y en mi opinión, creo que a lo largo de la experiencia con una... ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, sí, sí, gracias. A lo largo de la vida cristiana, del camino con Cristo, uno se aprende más el entendimiento de la Trinidad. No es Sí, algo que es por hecho el mismo día que uno está salvado. claro. Pienso yo. Una Definitivamente. razón es,
porque en la Biblia mucha gente siempre usa la Biblia a decir, ah, mira, aquí se dice, aquí es la palabra de Dios, se dice claramente aquí, no, no roba, no haga eso, ¿vale? Sí, Pero en la Biblia no hay un verso que dice claramente, aquí es la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. claro. Ujú. No se usa la palabra Trinidad. Eso fue algo que el ser humano interpretó Sí, a lo largo de la relación sí, con Dios. sí, Por eso diría que es bastante difícil, especialmente por un cristiano joven, digamos. claro. La palabra, Pablo hablando, gracias Pedro, dice que si eres un niño te tengo que hablar como niño y si eres, cuando llegas a ser adulto, te hablo como adulto. El hijo mío Miguel tiene 14 años, pero a los 11 años él se quiso bautizar en las aguas. Nosotros le explicamos lo que significaba eso y él se bautizó. Cuando él tenga 18, 20, 22 años, él va a entender también un poco diferente lo que es el bautismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que nosotros cuando primero comenzamos a aprender, y esto no quiere decir cuánto tiempo llevas en conociendo a Dios, porque hay personas, honestamente, hay personas que llevan 30 años yendo a la iglesia todos los domingos y no te pueden decir quién es Cristo. No te lo pueden explicar. Hay personas que llevan décadas yendo a la iglesia y no te pueden decir, no te pueden explicar su fe y por qué creen y cómo interpretar la palabra. Entonces, cuando uno comienza a caminar con Cristo, uno es un niño espiritualmente, tú bien lo has dicho, y la palabra dice que tenemos que tomar leche espiritual, todavía no podemos comer carne espiritual, no la podemos digerir ni procesar. Y la doctrina de la Trinidad es posiblemente la más complicada en entender. Y también hay malos usos, hay herejías, y voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero también hay algunas personas que lo explican y lo que hacen es, nos hacen confundir un poquito más. Por ejemplo, no sé si han escuchado decir que la Trinidad es como el agua, que en una ocasión está líquida, en otra ocasión está gaseosa, en otra ocasión está sólida, en hielo. Pues eso no es correcto. Eso no es correcto. Primero, que nosotros no podemos comparar a nada con Dios. Él no tiene comparación. Y segundo, cuando el agua deja de ser líquida y se convierte en sólida, pues ya deja de ser líquida. Dios no deja de ser Dios. Entonces, estas explicaciones lo que tiende es a confundir a uno un poquito más. Vamos a continuar acá. Ajá, nuestra ilustración, ok. Dios es único y por tanto no es como nada que existe. Esto es importante. Esta ilustración de la Trinidad no son muy provechosos y no vamos a usarlo. Ajá, lo que les acabo de hablar, el agua. Esto hay algo que... Espera un momentito que estoy aquí. Ajá. Hay una doctrina, si la quieren apuntar, se llama el modalismo. Modalismo. ¿Qué es el modalismo? Muy sencillo. El modalismo sostiene, las personas que son modalistas sostienen que Dios es único, pero que Él no subsiste en tres personas, que Él cuando es el Padre, y cuando es el Hijo, no puede ser el Padre, y cuando es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, que puede ser solamente uno a la vez, un solo modo a la vez, que no son el tres en uno. Esos son los modalistas. Entonces, eso es real. Hay muchas personas, hay muchas religiones que lo creen de esta manera. Nosotros vamos a mirar a través de la palabra de Dios que Dios es trino, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a seguir acá, que es la Trinidad, un solo Dios que subsiste en la esencia divina de tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es una definición muy básica y sencilla de lo que es la Trinidad. La Trinidad. Vamos a buscar la palabra, vamos a ver si quieren buscar la palabra. Y la Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios, el Hijo, y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un solo Dios, aunque podemos entender en que tienen relación. Ahora les voy a explicar, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo.
pero los tres son uno en Dios. Ok, si pueden buscar ahí, si quieren buscar, vamos a ver. Si no, lo apuntan ahí, apunten en la pantalla en Deuteronomio 6:4. Lo voy a buscar rapidito. Deuteronomio en el Viejo Testamento, Deuteronomy en inglés. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Primero arrancando ahí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Ya estamos arrancando ahí. Jehová es uno solo. Pero qué interesante que la palabra Jehová está diciendo Elohim. Y Elohim es plural. Un solo Dios que subsiste en tres. Ya. Ok, voy a buscar a Gálatas 3:20. Gálatas está en el Nuevo Testamento. Gálatas 3:20. Aquí lo tengo. Ya, lo voy a leer, Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pero Dios es uno. Entonces, estamos estableciendo primero que es un solo Dios. Tratando de establecer que es un solo Dios. Voy a buscar 1 Timoteo 2:5. Primera carta a Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Interesante. Ok. La Trinidad está compuesta de tres personas. Génesis 1:1. Vamos a ver, búsquense en Génesis si pueden ahí. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios es Elohim. Esa es la palabra que se está usando ahí, Elohim. Yo les di una herramienta que se llama Blue Letter Bible, que lo ayuda a buscar el original. Elohim es plural de Dios. Entonces, en el principio, Dios, en el principio, Elohim o Elohim, creó el cielo y la tierra. Ahora vamos a ese mismo capítulo 26. Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim, o Dios, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces esa palabra nuestra, nuestro, no está ahí por casualidad. Eso es como yo decir, si yo estoy con mi esposa aquí al lado, con Kate, y le estoy hablando a ella, y le digo, voy a hacer a Matthew a mi imagen. Pues entonces estoy hablando de mí. Pero si yo le digo a Kate, hagamos a Matthew a nuestra imagen, pues entonces ya es más de uno. Está hablando en plural. Y esto es muy importante entenderlo. Algunas de las otras religiones argumentan que eso no es lo que quiere decir. Podemos, hermanos, cualquier persona puede argumentar lo que sea. Pero cuando vamos a la palabra y cuando buscamos el original, ahí no hay nada que argumentar. Esto fue escrito hace miles de años antes de nosotros. Antes de que esta cultura existiera, antes de que tuviéramos todo esto, esta palabra de Dios ya estaba escrita. Por eso es que los tiempos van y los tiempos vienen, la cultura cambia, pasa todo esto, pero la palabra de Dios sigue ahí vigente. Ya. Ahora, Génesis 3:23. Génesis 3:23. ¿Dónde lo tengo? Acá. ¿Dónde está ahí? Ok. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue formado. Ese es 3:23. Déjame ver, es 3, no, es 3:22. Déjame ver. Sí, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nosotros, otra vez una palabra plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma. O sea, ahora el hombre es como nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ajá, ahí tengo la palabra Elohim que se usa ahí y en Isaías 6:8 se usa el pronombre plural para nosotros. Sin duda Elohim y nosotros se refiere a más de uno, a más de dos. Aunque esto no es un argumento explícito de la Trinidad, explica el aspecto de lo que es Dios realmente. Vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se ha complicado un poquito o están bien todavía?
Entonces, no la escucho si está hablando, hermana. Quítele el silencio. Ajá. Ahí, Ya, ahí, ahí. ahora sí. Que cuando ahí dice que Dios, que el hombre es como nosotros, Ajá. como nosotros somos tripartitas, digo yo, no sé si estoy equivocada, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Ah, yo me imagino que eso es lo que se refiere el Señor. Sí, simplemente el Señor está diciendo, el hombre es como Elohim. Elohim es Dios, plural, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, sí, nosotros somos físico, cuerpo, tenemos una alma y tenemos un espíritu. El espíritu se comunica con Dios, nuestra alma, nuestra identidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro físico. Pero nosotros, igual, pues no tenemos que tener cuidado con esa parte de lo que es el modalismo de explicarlo de diferente manera, porque incluso nosotros, aunque somos a la imagen y semejanza, no somos igual a Él, no somos exactamente como Él, porque Él es santo, Él es digno, lo que son, lo que acabamos de hablar, Él es inmutable, Él es eterno y todo eso. Pero cuando Él dice nosotros, está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos una semejanza a Él, sí, pero no somos igual, así en esencia, porque la esencia de Él es única, divina, nosotros no lo somos. Sí, hay pastores que, por ejemplo, hace mucho tiempo, un pastor muy reconocido, que no me permito decir el nombre por respeto, Sí, dijo en una congregación que nosotros éramos diositos. Por eso es que unos, nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas, unos porque diositos. sí, que nosotros somos diositos, si somos padres, si Dios es nuestro padre, nosotros también somos diositos. Eso fue lo que dijo, cosa que es algo aberrante, porque nosotros no podemos ser Dios. No, 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 y que ahora que usted menciona eso, qué interesante, gracias. Qué lástima que l- lo- hay muchos pastores y muchos líderes y ministros que no son reconocidos, que dan mucha buena palabra. Y entonces muchos de los que son muy reconocidos son los que hablan tremendas locuras por ahí, muchos, muchos. Y los más reconocidos son los que piden dinero y los que lastiman la iglesia. No sé si han visto ahora recientemente acá en los Estados Unidos un ministerio aquí en la Florida que encontraron un grandísimo, y sé que me salí de tema, me disculpan, pero un ministerio, unos pastores con una casa de millones de dólares, tenían esclavos allí, unas personas que supuestamente sirviéndole a la iglesia y sirviéndole al pastor en esclavitud, con carros muy caros. Esos pastores todo el mundo los conoce, pero el pastor que está trabajando en la esquina, que está ministrando, que está predicando, que está alimentando, que está ayudando, nadie los conoce y lamentablemente esa es la realidad. Pero sí, nosotros no somos ningunos diositos, nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros modelamos lo que Él nos enseña, pero nosotros necesitamos la redención que nos da el Hijo. No somos, nosotros somos nada si Él no nos hubiese rescatado, que fuéramos nosotros. Imagínese, imagínese lo débil que nosotros somos, que un golpecito que nos da a nosotros nos limita de cama o lo que sea, y a veces un cachorrito está con un golpe en la pata o algo y todavía sigue. Nosotros somos débiles, nosotros somos inferiores, pero como el Señor nos ha rescatado y nos ha dado esa vida, entonces ahora nos sentamos al lado de Él, estamos con Él y reflejamos la grandeza de Él, pero esa luz no es de nosotros lo estamos reflejando. Por eso a veces traemos una palabra el domingo o lo que sea y la gente dice, wow, qué tremenda palabra que tú tienes. No, yo no tengo esa palabra. El Espíritu Santo me usa a mí para compartir. Yo necesito que Él me diga, porque eso no es mío. ¿Está, señora Marianela? ¿Quiere decir algo? ¿Está bien? Qué bueno verla. La vi por ahí. Ok, ok. Está bien, ok. Ajá. Gracias ahí. Cualquier cosa, cualquier comentario me dejan saber. Deje ver. Ajá, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, ya. El 26, Dios dice, hagamos, ¿ok? Y el verso 27, cuando el hombre la hace, él dice, no dice a sus imágenes. O sea, cuando Dios dice, vamos a hacer el hombre a nuestra imagen, él no dice, vamos a hacer al hombre a esas imágenes, no, a una sola imagen que somos nosotros, que somos uno solo.
Continuemos acá. Se ve la pluralidad de Dios en la creación del hombre. La palabra hebrea para Dios, Elohim, ya se lo había mostrado en forma plural. En el principio creó Dios. Dios es Elohim. Elohim. ¿Ok? La terminación de esa palabra, im, es una terminación plural. Eso es un poquito de historia de la palabra en hebreo, que cuando esa palabra se usa así significa plural. Por ejemplo, cherub, querubín. Recuerda, te estoy explicando que la palabra en este contexto, cuando termina en im, habla de pluralidad. Querubín, serafín, terafín son ángeles, son diferentes ángeles, pero cuando le da ese im al final, está hablando de plural. ¿Qué hora es? Oh, estamos bien, un poquito de tiempo ya. Déjenme avanzar aquí porque el tiempo se me ha pasado. Ok. Cuando Dios dijo hagamos, ok. Algunos han tratado de explicar que el nosotros en hagamos al hombre se refiere a Dios y a los ángeles. Hay personas que han dicho que Dios es uno solo, que no hay una Trinidad y que cuando él dijo hagamos, que él se refería a ángeles. La Biblia, sin embargo, nunca enseña que los ángeles tuvieran parte en la creación. Ellos estaban presentes como testigos y eso lo vemos en Job. Y cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios, Juan 6:27 lo dice. El Hijo es Dios, Juan 1:1 y 14. Y el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5 y 1 Corintios 3 lo habla. Y vamos a buscar un poco de eso ahora. Voy a buscar una de estas aquí. Voy a buscar con referencia al Padre. Voy a buscar a Juan 6:27. Apúntelo, le sacan fotos y luego lo miran. Es muy importante que saquemos tiempo para estudiar la palabra, poco en el tiempo que tengamos. Yo sé que todo el mundo tiene diferentes responsabilidades y todo, pero mira lo que dice Juan 6:27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida en la eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí menciona claramente a Dios el Padre. Dios el Padre. Ahora voy a Dios el Hijo. Juan 1:1, que es el verbo, pero voy a buscar a Romanos 9:5. Romanos 9:5. Mira lo que dice en Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Ahora, referencia para el Espíritu Santo. Voy a leer a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois o que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Está hablando específicamente del templo de Dios, del Espíritu Santo. Hay mucha escritura que hace referencia, no tenemos el tiempo de leerla toda, ya nos quedan algunos 15 minutos, pero sáquele foto a la página si no la han hecho y la van buscando. Y vamos mirando, porque la idea es, hay un predicador, no sé si han escuchado a un predicador que se llama el pastor Michelén, Sugel Michelén, dominicano, él de Santo Domingo. Y él lo explica de una manera muy, muy linda, muy buena. Él es muy tremendo maestro. Entonces, él dice que el estudio de la Trinidad es, ¿cómo que dice? Dice que no es imposible de entender, pero es como el mar, que en el mar podemos entrar en él, pero nunca vamos a encontrarle fondo porque siempre hay más y más y más. Pues yo tiendo a estar de acuerdo con eso. El estudio no solamente de la Trinidad de Dios, pero en el estudio de la Trinidad no vamos a llegar a un punto en donde vamos a decir si esta es la explicación completa y concisa y sólida, porque es que nuestra mente humana no puede entender algunas cosas de Dios. Por eso es que no lo podemos poner, no sé si han visto hay personas y predicadores en las calles argumentando con algunas personas de que tú eres y Dios es. ¿Dónde está el beneficio de eso? Cuando tenemos una conversación honesta y podemos hablar, tú me dices, yo te digo, pues eso es tremendo. Pero, por ejemplo,
Pablo no lo hizo y yo no lo quiero hacer. Pararme en la esquina de la calle con un altavoz a decir que alguien venga a argumentar conmigo si Dios es Dios. Dios y la Biblia no necesita que yo los esté defendiendo. Yo tengo que defender mi fe y poder explicar mi fe y mi creencia. Y tengo que enseñar a mis hijos y a mi casa y a mi congregación a poder explicar nuestra fe. Pero nosotros, Dios no necesita que nosotros seamos defensores de su realidad. Él es Dios. Él es y siempre será. ¿Ok? ¿Alguna pregunta me dicen ahí? Amén. En la Trinidad hay una Y jerarquía. Ajá, dígame, hermana. también claramente se puede hablar del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo en Mateo, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Porque Exactamente. allí al Señor dice, abre los cielos, dice, ahí está mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y se posa en él la paloma, que es el Espíritu Santo, haciendo referencia al Espíritu Santo, y ahí podemos ver claramente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están los tres ahí. El Hijo se bautiza en las manos de Juan el Bautista en las aguas. El Padre se complace del Hijo y viene el Espíritu como paloma. Entonces están los tres ahí. Perfecto. En Mateo. Tremendo. Sí, en Mateo 3, bautismo de Jesús, del 3 en Mateo 3. adelante. Mateo 3, léalo ahí. Mateo 3 muy interesante y luego el 4 va a ser tentado por el enemigo. Es Mateo muy, muy bueno. Mateo 3. Ok, vamos a hablar un poquito de esto de la jerarquía en la Trinidad. Hay una jerarquía en la Trinidad. El Espíritu Santo no hace el trabajo del Hijo y el Hijo no hace el trabajo del Padre. Cada cual tiene un trabajo que hacer, una responsabilidad y no me lo estoy inventando yo, no se lo inventa el hermano, esto está en la Biblia. Hay una subordinación dentro de la Trinidad. La Escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre, al Padre y al Hijo, y que el Hijo está subordinado al Padre. Esto es una relación interna y esto no niega la deidad de que esto es Dios, que es bien importante entenderlo. Entonces, hay unas escrituras, no las vamos a leer todas, pero hay unas escrituras, miren ahí, Lucas 22, Juan 5, Juan 20, y tan simple como vemos ahí en Mateo 3 que menciona la hermana. El Espíritu Santo no fue el que se bautizó el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y la Amén. segunda persona de la Trinidad lo reconoce el Padre. Entonces ellos tienen un trabajo, ellos tienen unas responsabilidades, pero trabajan en unión. Ya, déjame ver qué puedo leer de acá porque hay poco tiempo. Sáquele foto a esta página, si puede, por favor. El Padre es el recurso o causa esencial del universo, la revelación divina, la salvación, las obras humanas de Jesús. El Padre pone en marcha todas estas cosas. Sáquele foto a eso ahí. Este es el Padre. Recuerda, son uno en su existencia, en esencia. El Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, la primera es el Padre, la segunda es el Hijo, la tercera es el Espíritu Santo. El Hijo es el agente a través de quien el Padre hace estas obras. La creación y mantenimiento del universo, ahí está la escritura bíblica, la revelación divina. El Padre hace todas estas cosas a través del Hijo, quien hace al espíritu de su agente, a las veces de su agente. No sé quién hace las veces de su agente. ¿No? Ahí me falta una palabra. Pero es bien importante que pensemos esto. Doy este ejemplo en varias ocasiones y lo doy porque me funciona. El Padre, por amor al Hijo, es que decide que esta creación encuentre salvación. Es por amor a el Hijo. El Padre no fue el que dio su vida en la cruz, fue el Hijo. Entonces, el Hijo dice, les conviene a todos ustedes que yo me vaya porque el Consolador entonces va a poder estar con ustedes. Pero el Hijo no dice, les conviene que yo me vaya para yo estar con ustedes. Dice, el Consolador es el Espíritu Santo. Aquí crea una identidad específica en esto, un trabajo, responsabilidad en cada uno.
El Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras: la creación y mantenimiento del universo. Qué interesante que los tres, porque los tres son parte de la creación. Por eso está ahí. Entonces, la salvación, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo trae el mensaje, el Espíritu Santo es el que aboga las obras de Jesús. De este modo, el Padre hace todas estas cosas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. El Espíritu Santo es cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo le presenta, le lleva esa oración al Padre en nombre del Hijo. Por eso nosotros cuando oramos decimos, te pedimos esto en el nombre de Cristo o en el nombre de tu Hijo. Nosotros, y a veces pues caemos en esto, que en medio de las oraciones estamos mencionando o al Padre o al Hijo, en esto otro, pero realmente cuando vamos conociendo esto nos damos cuenta de que estamos hablándole al Espíritu que le lleve el mensaje al Padre y todo lo pedimos en el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo fue el que hizo el sacrificio. Y gracias a ese sacrificio es que recibimos el perdón. Eh, no lo pedimos en el nombre del Espíritu Santo porque el que se desangró, el que murió, el que fue la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Jesús. ¿Cómo estamos en tiempo? Ya estamos terminando. Aquí les tengo una pequeña foto ahí. Pienso que la han visto ya, pero es muy simple. Eh, entonces, vemos el centro aquí, es Dios. Dios es todo, ¿verdad? Al norte, la primera persona es el Padre en verde. Entonces, a mi lado izquierda vemos la segunda persona que es el Hijo. Y a mi lado derecho, extremo abajo, vemos al Espíritu Santo que es la tercera persona. Ok, ¿qué quiere decir no es? El Hijo, bíblicamente, no es el Padre. Y el Padre, bíblicamente, no es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. Míralo. Luego, si tienen alguna pregunta, me hacen la pregunta, la podemos mirar. Esto es una representación de la Trinidad. Coeternos, coiguales, uno en esencia, poder, acción y voluntad. Dios, uno solo. Mírenlo ahí. Ahí tengo, a ver qué me queda. ¿Tienen alguna pregunta? Me dicen, ya estoy buscando la manera para terminar en unos minutitos. Dios el Padre es un espíritu personal e infinito, perfecto en santidad, honor, sabiduría, poder y amor. Sáquenle en foto ahí para que puedan buscar las escrituras. Su paternidad implica tanto su designación dentro de la Trinidad como su relación con la humanidad. Dios Padre. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad y posee todos los atributos divinos y en esto es coigual, coeterno con el Padre y el Espíritu Santo, coiguales. El Padre creó todas las cosas según su voluntad por medio de su Hijo, por quien todas las cosas continúan existiendo y operando. Mira, si uno mira esto de manera humana, esto no va a hacer ningún sentido. Que este es uno y cómo es esto, porque nosotros tenemos una mente humana limitada, muy, muy limitada. Esto hay que entenderlo de manera de Dios, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento para nosotros poder entenderlo de la mejor manera y poder estudiarlo y poder explicarlo. Hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá. El Espíritu Santo es una persona de la misma deidad y gloria con el Padre y el Hijo. Posee todos los atributos en personalidad y deidad es coigual. Entonces el Espíritu Santo es el agente sobrenatural de la regeneración que bautiza a todos los creyentes al cuerpo de Cristo en el momento de la conversión. Él mora permanentemente y nos sella. Él es el que nos sella. ¿Por qué? Porque el Hijo ya no está en la tierra. El que está con nosotros es el Espíritu Santo.
La iglesia, que es el cuerpo de Cristo y la morada de Dios por el Espíritu, está compuesta por aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. ¿También alguna pregunta? Vamos a dejarlo ahí ya. Pastor, Sí, yo quería decirle, ¿no? Aquí sí, yo tengo una notificación que es muy importante y quiero que lo sepan ya que estamos estudiando esto y me parece pertinente. ¿Sí me escuchan? sí la escuchamos, díganos, sí. Dice aquí, cuidado con las falsas doctrinas. Aquí sí voy a nombrar el nombre de la pastora porque está pasando por las redes sociales, pero no sé si esto sea verdad. Ajá. Dice aquí, la cuadrimensión, La, la, divulgada por la pastora, ¿La qué? cuadrimensión, Cuadrimensión, ok. cuadridimensión, Cuadridimensión, ok. divulgada por la pastora Lineca. Ella dice que el John es la esencia de Dios, de la cual salió del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En resumen, tal doctrina afirma que Dios se manifiesta en 4 personas o dimensiones. El John el Altísimo, Jehová Padre, Elohim Jesús y Shaddai el Espíritu Santo. Fíjense eso cómo está circulando y eso es un plan satánico, porque claramente está, en las escrituras está Padre, Hijo y Espíritu Santo. En los primeros evangelios, con el bautizo de Jesús, habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto quiero hacerlo de referencia, bueno, porque me llegó al teléfono y en una clase, y en esta clase que es especialmente el Padre y el Hijo del Espíritu Santo, cabe destacar que estemos pendientes de estas falsas doctrinas, porque fíjese esto que puede engañar, porque utilizan los nombres de Jehová y está diciendo que es una cuadridimensión. O sea, es algo muy preocupante. Es horrible. Gracias por compartir la cuadridimensión. Sí. No, es que se inventan una de cosas. El enemigo horriblemente. Si puede, lean a Mateo 24, que es el capítulo profético del Evangelio, de los Evangelios. Y Cristo dice ahí claramente, arrancando varias veces, dice, cuidado que en el fin de los tiempos los van a engañar. Y luego dice, algunos van a caer. Eso es lo triste. Algunos de los creyentes van a creer eso que usted acaba de decir, hermana. Algún creyente que no esté estudiando la palabra, que no esté conectado con el Señor, va a creer eso. Entonces, no solo lo cree, lo comparte con otras personas. Y el que no esté estudiando la palabra, el que no esté firme con él ahí, lo va a creer. Y Yo le voy entonces, a pasar la sí, imagen para que usted la tenga. páselo ahí, páselo ahí. Yo, Y si puede, yo no, alguien no escriba la ahí. sé pasar ahorita. Yo no sé pasarlo así. Yo se lo voy a pasar a Katherine y Katherine que la pase y usted la pasa en la Sí, próxima está clase, bien. no sé. Sí, está bien. Yo la paso ahorita mismo. Y alguien escriba por ahí Mateo 24. Lean a Mateo 24. Mateo 24, el Señor ya, el Señor Jesús ya él sabía que estaba en sus últimos momentos de vida y él estaba hablando a sus discípulos. Ellos le preguntaron cuándo, cómo, qué va a pasar en el capítulo 23 y en el capítulo 24 él les dice, mira, miren, estén pendientes que cuando vaya a pasar esto van a pasar tales cosas, la gente no va a creer, van a aparecer muchos profetas, muchas cosas y van a salir con muchas cosas y eso lo estamos viendo ahora. ¿Quién puede negar que se está viendo todo esto ahora? Todas estas cosas. Claro, en todo tiempo se ha visto muchísimas cosas, pero cuánta cosa se está escuchando hoy día que confunde a la gente. Pero lamentablemente el cuerpo sufre por falta de conocimiento. Lamentablemente sufrimos por falta de conocimiento. Yo sé que me estoy pasando un poquito, no me quiero pasar, quiero respetar el tiempo, pero gracias por eso. Y lo importante de entender. Espero que le hayan sacado fotos, si no, tengo que ver cómo puedo pasar estas páginas para que lo vean. Lo importante de esto no es frustrarse si de repente no podemos entender o explicar la Trinidad de la mejor manera. No es algo fácil, pero lo importante es que podamos entender el concepto y que podamos en la Biblia saber que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es Dios. Como Pedro Amén. mencionó al principio, él dijo, no hay una sola escritura que lo menciona. No, no hay una sola escritura. Eh, el Señor dijo, eso es muy fácil, yo quiero que mi gente busque y estudie. La palabra está ahí.
La palabra está ahí para nosotros poder estudiarla. Necesitamos enamorarnos de la palabra. Necesitamos leerla, estudiarla, desayunarla, todo el tiempo, porque ella es la que nos va a ayudar y especialmente en estos tiempos, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en el mundo, problemas de mentira, problemas de todo, la palabra nos sostiene. Por eso es que estudiamos la palabra de Dios. Cuando nosotros los domingos compartimos y predicamos, no predicamos la palabra mía, no predicamos la palabra de Pedro, de Cristo, predicamos la palabra de Dios, que es la única realmente, como dice Timoteo, la que nos ayuda a enseñar, a redarguir, a reedificar. Ella es tan buena que uno puede coger el libro ese y darle un librazo a alguien en la cabeza y ayuda a reaccionar a uno. La palabra sirve para todo. Es muy buena. Entonces, la semana que viene les voy a preguntar qué es la Trinidad y cómo lo explicamos. En una o dos oraciones, o tres. Y les voy a preguntar dónde vemos la obra de la Trinidad en la Biblia. Eso lo voy a preguntar la semana que viene. Así como abrimos hoy con un poco de información de la semana pasada, le voy a preguntar, la primera carta de Pedro nos dice que nosotros tenemos que estar siempre preparados para poder, con mansedumbre, explicar y compartir nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo necesito conocer la palabra que me habla de la fe que yo digo que tengo. Si mi vecino me pregunta, yo, ¿por qué tú haces esto y lo otro? Y yo le voy a hablar por la palabra. Y ya luego él me dice, ¿y qué es la palabra? Pues ya esos son otros temas, otras cosas. Pero nosotros necesitamos discipulado. ¿Qué es discipulado? Discipulado es ser como Cristo, un discípulo, ser más como Cristo. Y clases de discipulado es aprender a ser más como Cristo. Y Cristo se conocía la palabra. La hermana mencionó a Mateo 3, en Mateo 4, Cristo Jesús fue tentado por el enemigo. ¿Y cómo le respondió? Con la palabra. Si es cierto que dice que no solamente, pero y le habló al enemigo con la palabra, ¿ok? Entonces, la semana que viene les voy a preguntar qué es la Trinidad y cómo la explicamos bíblicamente la Trinidad de Dios. Y luego les voy a preguntar dónde vemos la obra de la Trinidad en la Biblia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cómo están? No se me han dormido, ¿verdad? ¿Están bien? ¿Todo bien? ¿Van a seguir trabajando, Chris? Bueno, los voy a dejar para terminar ahí justo en tiempo y voy a orar. Si tienen alguna Todo pregunta. bien, buenísimo, buenísimo este Sí. discipulado. Ah, qué bueno, qué bueno. Está trabajando ahí, ya bajó la temperatura, ¿no? Peter, ¿llegaste a la Sí, ya está casa? bajando. Sí. Ah, bueno. Y tengo que para escuchar, tengo que mantenerme afuera del local porque si entro, si entro se va la señal. Entonces, quiero escucharlo completo. Está bueno, qué bueno. Ya terminamos. Ok, déjame. Y Pedro, ¿ya llegaste? ¿Estás bien, Pedro?